Queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado un pasaje del capítulo 5 del Evangelio de San Marcos, el que se presume es el Evangelio más temprano o el primero en ser escrito de todo el Nuevo Testamento. De hecho, hay una tradición muy arraigada en la Iglesia que se dice que este Evangelio sirvió como base para construir o escribir algunos otros evangelios del Nuevo Testamento. Se encuentra ahora Jesús en la Decápolis. La Decápolis es la unión de 10 ciudades y es un término griego para referirse en la unificación de 10 poblados. Y es un lugar totalmente pagano. No se conocía el Dios de Israel, no se conocía a Dios en esa ciudad. Y aunque no había quien conociera a Dios, aquel hombre por el espíritu inmundo reconoció a Jesús. Interesante dato. Y dice que el hombre vivía entre las piedras, en el cementerio, entre las ruinas. Es el hombre viviendo en medio de la muerte. ¿Cuántas veces este mundo ha vivido en medio de la muerte? ¿Cuántas veces los seres humanos han vivido en medio de la guerra, en medio de la corrupción, en medio de la división? ¿Cuántas veces nosotros hemos vivido en medio de la muerte, en medio de problemas familiares, en medio de problemas en el matrimonio, en medio de problemas en nuestra vida? Ese es el pecado. Vivir en pecado es sinónimo de vivir entre la muerte. Y el pecado deshumaniza al hombre. El pecado le quita la gracia al hombre de ser hijo de Dios y le va borrando poco a poco la imagen de hijo de Dios. Tanto así que aquel hombre vivía como un animal, vivía atado con argollas y cadenas en medio de los sepulcros, vivía hecho una escoria humana. El pecado deshumaniza al hombre. ¿Cuántas veces se ha visto en internet cómo en ciudades, barrios enteros de personas metidas en drogas o en alcohol pasan caminando en las calles como si fueran zombies, deshumanizados completamente? El alcohol y la droga deshumaniza a la persona completamente. La vida desenfrenada, la vida de lujuria deshumaniza completamente al hombre. Los pecados humanos deshumanizan al hombre. Pero el hombre no fue hecho para la muerte. La mujer y el hombre no fueron creados para la enfermedad. Los hombres y las mujeres no fueron creados para vivir entre sepulcros. Fuimos creados para vivir junto con Dios, y esta es su gloria, que el hombre y la mujer vivan, que no vivan en medio de la muerte, que no vivan en medio de sepulcros, sino que vivan en la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es que sus hijos vivan en salud, vivan en gracia. Por eso, si tú te sientes en este momento deshumanizado por un pecado, atado por una enfermedad, atado por un pecado, en este día pídele al Señor que te arranque esas cadenas para ser un hombre nuevo, para ser una mujer nueva. Dios es especialista en hacer las cosas nuevas y hace nuevos hijos y rompe las cadenas del pecado y de la muerte y da una nueva dignidad. Después de la curación de este hombre, lo visten, le quitan las cadenas, le quitan los cepos de los pies y de las manos y lo sientan. Y a este hombre le regresa el juicio. ¿Qué significa? Significa que después de ser perdonado, después de ser sanado, Dios le da la gracia de tener una nueva dignidad, la dignidad que había perdido hace mucho tiempo, de ser un hijo de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos sentido amedrentados por una enfermedad, por un pecado? Pero Dios, en su gracia y en su misericordia, desea perdonarte, desea liberarte, desea volver a vestirte de hijo de Dios
y deseas sentarte y regresarte al juicio. Eso es lo que hizo con aquel hombre. Por último, cada uno de nosotros somos imagen de Dios. En el libro del Génesis se nos dice que el hombre y la mujer fueron creados imagen de Dios. La imagen de Dios es Jesucristo. Como dice San Pablo, Él es imagen del Dios invisible. Dios quiere que nosotros nos asemejemos a su Hijo. Él es la imagen perfecta de Dios, que perdona, que ama, que busca la paz, que busca la unidad. Por eso nosotros, para corresponder a esta imagen de hijos de Dios y para no ser desfigurados por el pecado, debemos hacer lo mismo que Él hizo: perdonar en medio de la dificultad. Que los padres perdonen a sus hijos, que los esposos se perdonen entre sí, que hagamos obras de caridad, porque esto es lo que realza la imagen de Dios en medio de nosotros. A eso se refiere el Génesis cuando dice: los hizo imagen suya, porque ellos son capaces de perdonar como lo hizo Cristo, son capaces de buscar la paz como lo hizo Cristo, son capaces de vivir como Él vivió. Tengamos los mismos sentimientos que Él, las mismas actitudes que Él, y buscamos siempre la imagen de Dios en medio de nosotros. Amén.